Y seguimos analizando los mercados, lo hacemos con Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad de la Abogacía. Pedro, muy buenas, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y gracias a vosotros. Bueno, Pedro, semana marcada por los bancos centrales. Siempre mencionamos Banco Central Europeo y Reserva Federal. Hay que decir que hay otros protagonistas, sin ir más lejos, Banco de Inglaterra. Pero desde luego Jerome Powell y Christine Lagarde van a acaparar gran parte de las miradas. Sin ir más lejos, en unas pocas horas vamos a tener ya el discurso de Powell. ¿Qué es lo que podemos esperar a uno y otro lado del charco de estas primeras decisiones de tipos de 2023? Bueno, pues ante todo decir que hay muchísima expectación, no solo por la influencia que tienen las decisiones de los bancos centrales, de estos dos en concreto, sino sobre todo por después de lo que pasó en el mes de diciembre, ¿no? Que realmente pues los días 14 y 15, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo realmente asustaron a los mercados y tuvimos un cierre de ejercicio particularmente complicado en un año particularmente difícil. Por lo tanto, en ese sentido, mucha expectación. Pues esperamos, en esencia, algo de dicotomía en términos de lo que puede ocurrir en la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. En cualquier caso, esperamos subidas de tipos en los dos sitios. En el caso de la Reserva Federal, el consenso del mercado está en 25 puntos básicos. En el caso del Banco Central Europeo, mañana, 50 puntos básicos. Sí que denotamos que empieza a diferenciarse el ciclo económico en Estados Unidos y en Europa, no tanto por esta subida algo distinta, sino porque ya empezamos a encontrar determinados signos de que la economía norteamericana, cuyo principal problema es y va a seguir siendo la inflación, pero empezamos a ver que ya la Reserva Federal probablemente tenga en consideración o probablemente empiece a tener en consideración el menor crecimiento económico. Eso lo esperamos menos mañana en el Banco Central Europeo. Por lo tanto, esperamos algo más de dureza mañana en el caso de Lagarde que lo que nos vamos a encontrar hoy en el Banco Central Europeo, dentro de una tónica general que va a seguir siendo subimos tipos de interés y este tipo de subidas van a continuar mientras la inflación esté en estos niveles tan altos, como va a continuar durante un tiempo. Esto es importante, ¿no? Tener en cuenta que la FED puede empezar ya a interiorizar en su discurso ese descenso que estamos viendo en el crecimiento económico. Bueno, sin ir más lejos, las últimas referencias que hemos tenido macro ya empiezan a mostrarnos claramente esa desaceleración, contracción en los últimos PMIs conocidos. Estamos viendo, por ejemplo, también unos datos de un mercado laboral que empiezan a dar también ciertas señales. Todavía no podemos hablar de una debilidad en el mercado laboral, pero sin duda alguna empezamos ya a ver cierta tendencia, algunos indicadores adelantados, como es el caso del ley, también ya lanzando algunas advertencias. Esto hay que tenerlo en cuenta y llama la atención, ¿no?, el hecho de que quizás mañana podamos esperar una Christine Lagarde más dura, un Banco Central Europeo que mantenga un poco esa rigidez en su discurso. ¿Cómo podría sentar a los mercados, por un lado, el mensaje de Powell, que ha incrementado esfuerzos en los últimos meses por seguir echando ciertos jarros de agua fría sobre los mercados para que no se vengan demasiado arriba? Seguimos viendo un gap importante entre las expectativas del mercado y las de la propia Reserva Federal. El mercado espera que el recorte comience este mismo 2023, cuando la FED sigue insistiendo en que eso hasta 2024 en principio nada. Y en el caso de Lagarde también, ¿no? ¿Cuál podría ser la reacción del mercado tras sus palabras? Sí, efectivamente sí es. Esperamos, en el caso de Estados Unidos, en el caso en general del mercado, ¿no? Yo creo que casi todo el mercado, buena parte del mercado, se ha puesto en una situación de mejor escenario posible. Y lo estamos viendo en el increíble comienzo que han tenido los mercados, sobre todo la renta variable. La renta fija empezó muy fuerte, yo creo que quitándose algo del susto de las reuniones de diciembre, pero en el caso de la renta variable pues hemos empezado con un auténtico rally, ¿no? Sobre todo de aquellos sectores que tienen más que ver con inflación, que tienen más que ver con subidas de tipos, ¿no? En ese sentido, yo creo que el mercado está bastante preparado un poco para este mensaje un poco dicotómico que nos hable de algo más realista, vamos a decir. En el caso de Estados Unidos, hoy hemos tenido el dato de ISM manufacturero en Estados Unidos, nos está hablando claramente de contracción económica y eso estimamos que no está del todo metido en la ecuación del mercado. Efectivamente, esperamos un discurso más duro por parte del Banco Central Europeo. Hay que decir que la inflación, aunque todo el mundo estimamos y el mercado estima que va a bajar de aquí a final de año, pero la realidad es que nos encontramos en baremos muy importantes. Hace unos días tuvimos el dato de inflación en España. Bien, sobre todo pues es preocupante, ¿no?, el nivel de inflación subyacente. Hay que evitar que este tipo de subida de precios pueda tener o pueda generar efectos de segunda ronda. Probablemente todavía no o no muchos, pero es algo que hay que evitar y en ese sentido pues esperamos esa dureza del Banco Central Europeo. En buena medida,
la sensación es que el mercado lo ha interiorizado algo, porque hemos visto, sobre todo en términos de curvas de deuda, llevamos unos días de ciertas caídas y probablemente algo está ya metido en el mercado, pero si el mercado es especialmente duro o viéramos una subida de tipos superior o un mensaje más duro del esperado, que es que sigan subiendo tipos, digamos 50 puntos básicos en las próximas reuniones, pues el mercado lo iba a tomar a mal, claramente. Teniendo esto en cuenta, Pedro, oportunidades de inversión, ¿dónde estáis poniendo el foco? ¿Cuál es el entorno, ¿no?, más atractivo que se nos dibuja ahora? Bueno, yo creo que las oportunidades de inversión, sobre todo, dependiendo del perfil del cliente, a día de hoy fundamentalmente están en el ámbito de la renta fija. Es decir, con independencia de que veamos subidas de tipos, con independencia de que la inflación siga más tiempo de lo esperado, y quién puede decir que no sea así, la renta fija parece que en estos niveles, particularmente determinada renta fija de calidad, pues es un buen negocio, digamos, a unos meses o unos pocos años vista. Es decir, en el entendido de que la inflación va a ir moderando y debería ir moderando a lo largo del año, el mercado va a llegar a un momento en el que va a estimar que el principal problema no va a ser la inflación, sino que va a ser el crecimiento, y eso provocará que buena parte de la renta fija que haya entrado en el mercado de renta fija, en este mercado actual de renta fija, probablemente tenga mucho valor. Por lo tanto, con carácter general, la renta fija a día de hoy algo mejor o digamos mejor que la variable. La renta variable, desde luego, en un contexto de subida de tipos, en un contexto inflacionista, digamos que los sectores más value, y particularmente los sectores que tienen que ver que tienen más que ver con inflación, que tienen que ver más con tipos que se benefician del Euribor, por ejemplo, los bancos están on fire, ¿no? Pues se van a ver obviamente más beneficiados. Dicho eso, no está de más decir que llevamos un comienzo de año espectacular en renta variable, que buena parte de los índices están sobrecomprados, los índices bursátiles están sobrecomprados, y por lo tanto no hay que descartar en absoluto algún tipo de corrección en el corto plazo, en el corto y medio plazo, ¿no? En buena medida los índices han ido a niveles de resistencias. No se puede decir que estén caros, pero desde luego lo que sí están es sobrecomprados. Por lo tanto, mucho ojo y mucho cuidado en el corto plazo con la renta variable. Deberíamos ver nuevos catalizadores claros y evidentes para la subida, que tendrían que ver fundamentalmente con mejores noticias desde el punto de vista macroeconómico, que tendrían que ver, pues digamos, con algo parecido a ese aterrizaje suave que muchas veces ha hecho mención la Reserva Federal, y que esperemos que ocurra, pero todavía no está claro. Y eso va a depender fundamentalmente de la inflación y hasta dónde van a subir los tipos de interés. Pues cautela con la renta variable, apostando sobre todo este 2023 por la renta fija. Pedro del Pozo, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buena tarde.